Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Una vez más, se aparece Jesús a sus discípulos en la laguna de Galilea. Es un caso casi idéntico al pasaje de Lucas, en donde Jesús se aparece a Pedro y a sus discípulos y arranca su vida pública y les dice a ellos que a partir de ese momento iban a ser pescadores de hombres y que lo sigan. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿qué no le dijo a Pedro en ese momento y a los discípulos que ahora, después de resucitado, tenía que ir a decirles? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que no les dio en ese momento, que ahora en un caso casi idéntico tenía que decirles? Porque los discípulos ya lo conocían, ya sabían que multiplicaba los peces a lo loco. Jesús caminaba por arriba del lago. Los peces lo declararon persona no grata a Jesús. Lo veían y rajaban porque sabían que iban a morir en 2 minutos en la red de los pescadores. Era el terror de la laguna. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico ahí? Jesús y los discípulos vivían de la divina providencia, vivían de las donaciones de las mujeres que se las daban a Judas. Judas era el tesorero y con eso iba y compraba comida. De eso vivían. Nadie les pagaba por su trabajo. ¿Pero qué había pasado? Judas se suicidó. Jesús fue crucificado y se había cortado la cadena de pagos. Esa era la verdad. Entonces, los discípulos, Pedro, estaban en la orilla, desconsolados, desanimados y con hambre. Cuando Pedro dice: voy a ir a pescar, no dice: voy a ir a pintar un cuadro, alguien se copa. Está diciendo: tengo hambre, quiero ir a comer algo, y se pasa toda la noche tratando de pescar. ¿Y qué pasó? Pasaron toda la noche y no pescaron nada. Los expertos fracasaron una vez más. Y si trataban de ocultar esa noticia, al día siguiente una persona desde la orilla les dice: ¿tienen algo de comer? Y quedaron en evidencia. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces a nosotros se nos hace de noche? ¿Cuántas veces uno dice: yo pensé que a esta altura de mi vida iba a estar en otro lugar y estoy en un lugar que nunca me imaginé, y si me proyecto todo va a ser peor? ¿Y cuántas veces con una pregunta simple nos evidencian y nos dejan
mal parados dándonos cuenta de nuestra realidad. Che, ¿vos dónde trabajás? ¿Tenés trabajo? ¿Vos dónde vivís? No, no tengo trabajo, no tengo una casa. ¿Cómo se sale de esta oscuridad? Creo que el mensaje fundamental que les da Jesús a sus discípulos y a nosotros es que si nosotros lo elegimos, Él dirige. Y cuando Él dirige, no falla. Lo que nos dice es, les vengo a dar ánimo a los discípulos que estaban caídos. Les fue a dar ánimo y les dijo que aún en la oscuridad más grande hay esperanza, que Él es la luz para acompañarlos en el camino y que cuando Él actúe, si confiamos en Él, las redes no se rompen más. Por último, hay un dato muy lindo y es que solo el discípulo amado, solo Juan, se da cuenta que atrás de todo eso está Jesús y dice, es el Señor. No se dio cuenta Pedro, se dio cuenta Juan. Y muchas veces en la vida diaria pasan cosas en donde Jesús interviene y nosotros simplemente no lo vemos. Y hay que estar atentos a eso. Y para eso hay que tener los anteojos correctos. Yo sugiero comprar unos de buena marca porque tienen que durar toda la vida. Sopla, Señor, te lo pido. Quédate esta noche